martes 31 de enero del 2023. Bienvenidos amigos a Noticias 7, como siempre nosotros recargados de la mejor información. Lautaro, muy buenos días. Por fin se acaba este mes. Qué largo se me ha hecho enero. Hola Andrea, hola amigos televidentes. Oye, sí, ¿no? Es raro decir, pero ya se acaba enero y lo que a mí me genera siempre es que se acabó este mes y ya me siento, ahora sí, en 2023. Ya siento que estamos en otro año. Lo cierto es que hoy, Andrea, tenemos un muy buen programa, un gran noticiero con la información que tenemos, con los invitados que van a estar aquí en la mesa y también con sorpresas porque mañana habrá cambios aquí en Noticias 7. Así que por favor mire completamente esta mesa de trabajo porque mañana habrán novedades, pero hablemos del presente. Así que, ¿qué tal si vemos los titulares? Así es, además les hacemos una invitación como siempre para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, a través de Pública FM, recuerden, en Pichincha 105.3 y sobre todo a través de todas nuestras redes sociales. Bienvenidos. Hace un año el barrio de La Gasca, en el centro norte de Quito, vivió una tragedia que dejó 29 muertos y millones de dólares en pérdidas. Sus habitantes tratan de recuperarse psicológicamente. Detienen a una madre por maltratar a su hijo menor de 5 años. Ocurrió en Ambato y fue registrado por las cámaras del ECU 911. El niño está bajo la custodia policial. A 6 días de las elecciones, el registro civil atiende miles de demandas de nuevas cédulas o quienes buscan renovar el documento. En deportes, Ecuador clasificó al hexagonal final del Sudamericano Sub-20 y su primer partido en segunda ronda será frente al mejor del torneo, Brasil. En lo más destacado del mundo, una bomba estalló al interior de una mezquita en Pakistán. El atentado dejó al menos 60 muertos y más de 150 heridos. Vamos a iniciar contándoles lo que se vive ahora en el sector de La Gasca, un año después del aluvión. Habitantes de este sector en el norte de Quito aún recuerdan cuando el lodo provocado por las fuertes lluvias se llevó todo lo que encontró a su paso aquel 31 de enero del 2022. Un equipo de Noticias 7 recorrió el lugar para ver cómo se encuentra esa zona un año después de esta tragedia. Nos encontramos el día de hoy con nuestro compañero Edison Saavedra, quien realizó el recorrido no solo el día de ayer, sino también en estos meses en donde también hemos tenido continuidad del tema. Edison, muy buenos días. Cuéntanos un poco cómo es el ambiente a un año de esta tragedia que vivimos, no solo las personas del sector de La Gasca, sino todos en la ciudad de Quito. Realmente fue una tragedia. Hola Andrea, Lautaro, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, lo primero que uno puede apreciar en la cancha donde pasó todo el primer momento, digamos, hay una gigantografía con las imágenes de los fallecidos, ¿no? Recordemos que fueron 29 fallecidos. Me decías 23, que solo ahí 23. Estaban en un partido de Ecuaboli cuando todo el lodo, todo con piedras, con restos de árboles y todo, cayó sobre estas personas. Estas personas fueron arrastradas 6, 7 cuadras más abajo y lamentablemente fallecieron. Entonces es un ambiente súper desconsolador. La gente todavía tiene muy vivo ese sentimiento, todavía te recuerda mucho esa tragedia. Pero les gusta hablar del tema, recordar, o más bien es complicado que la gente pueda abrirse. Tienes unos testimonios muy valiosos, por cierto, Edison. Sí, lo que pasa es que, bueno, fuimos, era lunes, ¿no? Entonces fuimos a golpear las puertas. La gente todavía está un poco reacia de hablar del tema, todavía tiene ese sentimiento vivo, ¿no? Pero sí, ha logrado ya rehacer sus casas, ha logrado rehacer su ánimo también. Nos contaban aquí mismo la semana pasada que hay muchos locales comerciales que han empezado otra vez a abrir sus puertas, a reinventarse y reemprender. En este caso, Edison, cuando hiciste este recorrido por allí, ¿viste efectivamente tiendas abiertas, que la economía de a poco se ha ido dinamizando ahí? Sí, totalmente. La economía ya ha pasado un año, ¿no? La gente trata de recuperarse tanto económicamente, emocionalmente, lo que también en nuestro recorrido también podemos ver que todavía están los vestigios del lodo. Lodo en el techo de las casas, lodo en el techo de
de las paredes, de las áreas cercanas, entonces sí es bastante fuerte el escenario. Así es, parece ser que fuera mucho tiempo, pero realmente como tú dices, las familias aún siguen sintiendo los rezagos de lo que fue esta tragedia. Yo recuerdo que el año pasado estuvimos ahí incluso hasta altas horas de la noche, cuando las personas no encontraban a sus familiares, cuando las personas nos decían, por favor, ayúdenme con la policía, ayúdenme con las Fuerzas Armadas para poder encontrar, porque mi hijo estaba jugando en la cancha de vóley, la que justo tú mencionas, y no los encontraban. Realmente cubrir esa tragedia fue escalofriante. Me acuerdo cuando ellos nos decían, o sea, llorando, que les ayudáramos a buscar a sus familiares. Para nosotros que hemos estado, digamos, un poco lejos y medianamente lejos, porque como digo, hemos dado continuidad al tema, pues parecería ser que un año es suficiente para olvidarlo, pero realmente eso sigue muy ahí. Y claro, ellos demandando también la actuación de las autoridades para que no vuelva a ocurrir, Edison. Sí, sí, claro, o sea, hay varias personas que dicen que las autoridades ofrecieron mucha ayuda, sin embargo, hasta el momento no se ha llegado, según ellos, ¿no? Hoy a las 9:30 de la mañana el municipio dará una rueda de prensa para justamente dar los avances y cómo se ha ayudado a estas personas. De acuerdo, y porque como decíamos, no solo la actividad económica, sino mucha gente perdió todas sus casas. Has visto tú pues a familias que perdieron paredes, etcétera, un familiar, 3 familiares incluso, pero hay muchas personas que se quedaron esperando también que se les ayudara con sus inmuebles, o sea, digamos, con el inmueble, con los muebles dentro que también se vieron perjudicados, que parecería ser que no es una afectación muy grande, pero que de hecho lo es. Son años de trabajo ahí. Claro, son totalmente todo. La gente decía, este es el fruto de mi trabajo de toda la vida, con esto he logrado salir adelante, con este emprendimiento de una tienda he logrado darle la educación o la comida a mis hijos, y de repente todo cambió de un lado de un momento al otro. Nadie pensó que un montón de lodo iba a sepultar a varias personas. Incluso hay una historia de una persona que fue arrastrada 6 cuadras más allá y lastimosamente perdió una pierna. Entonces, creo claro, que porque es una persona todos murieron, taxista. hay muchos heridos, que eso también es importante tomar en cuenta. Estamos viendo en estos momentos en pantalla las consecuencias de este aluvión, cómo se llevó todo, cómo destruyó grandes casas y asesinó gente también, lastimosamente. Edison, para las personas cuando has conversado con ellas, ¿te contaron si es que cuando hay una lluvia fuerte, y en estos días que empezó a llover otra vez, claro, sienten miedo, sienten pánico? ¿Cómo lo toman ellos? Sí, ellos tienen mucho temor. Y dicen que, claro, no fue la primera vez esta del 2022. Años atrás ya había otros episodios similares, entonces tienen mucho miedo, están muy expectantes de lo que pueda pasar. Cada vez que hay una lluvia fuerte, ellos ya recuerdan todo lo que pasó y toda esta tragedia, ¿no? O sea, el impacto psicológico también es muy fuerte. Sí, la verdad que es algo muy, muy lamentable. Entonces nos cuentas que hoy hay un evento preparado, porque hoy es específicamente el aniversario de esta Hoy tragedia. es el día, sí. Hoy se cumple un año de la tragedia. Hoy a las 9:30 de la mañana el municipio brindará una rueda de prensa para dar los avances, la evaluación de cómo ha venido trabajando este año sobre este tema. Un hecho que, por cierto, no sucedía, bueno, en esta magnitud nunca había pasado, y en 40 años no había un aluvión grande en la capital, y en este caso 29 personas perdieron la vida y más de 300 familias se vieron afectadas, o por heridos, muertos, o por la pérdida de sus bienes, tanto casas como electrodomésticos y demás. Así es, vamos entonces a seguir conversando, no te vayas, Edison, porque tenemos otros temas con los que también vamos a abrir la mesa aquí en Noticias 7. De la mañana con 13 minutos, y ahora les contamos que la mujer que habría agredido físicamente a un menor de edad en Ambato, hecho que fue captado en video, fue detenida por la policía. Equipos de protección especial se activaron para brindar atención oportuna al niño. Advertimos que las imágenes que verán a continuación son sensibles. El video tiene poco más de 30 segundos de duración, pero es escalofriante. En él se ve a una mujer patear fuertemente y por varias ocasiones a un menor en plena vía pública. Segundos después de la primera agresión lo levanta, caminan varios metros y después lo lanza al suelo y nuevamente empieza a patearlo en la cabeza.
El video se viralizó rápidamente en redes sociales y causó el rechazo de la ciudadanía por el nivel de violencia contra el menor. El hecho ocurrió en el caserío Quillanglome, en el norte de Ambato, y justamente en dicha parroquia, la presunta agresora fue localizada y detenida por la policía. Siendo así que realizamos levantamiento de información gracias al chat comunitario y procedimos a la localización y captura de la ciudadana que procedió a la agresión del menor. El menor que sufrió la agresión fue separado de su madre y puesto a buen recaudo. En estos momentos el menor se encuentra a cargo del Servicio Especializado de la Niñez y Adolescencia. De su parte, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos señaló que se articulan las instituciones pertinentes para que el niño agredido reciba una atención integral. Aquí intervendrán la gobernación, el jefe político, la DINAPEN, entre otros. Según el Código Orgánico Integral Penal, si la agresión deja una incapacidad o enfermedad de 9 a 30 días, la persona será sancionada con 2 meses a 1 año de prisión. Y si la incapacidad es de 30 a 90 días, la pena irá de 3 a 5 años de cárcel. Edison Saavedra, Noticias 7. El día de ayer, el coronel Marco Enrique, comandante de la policía, informó que el niño ya fue trasladado al hospital Nuestra Señora de la Merced, donde fue valorado médicamente y, según han dicho los de salud, no tenía ningún problema grave. El menor tendrá un reposo de 2 días por incapacidad, mientras que la madre tendrá que esperar para ver qué dispone la justicia frente a este hecho, como los exámenes médicos determinarán que es una incapacidad con reposo de 2 días. No es un delito, sino una contravención. Y es que un tío materno del menor será quien se haga cargo de su cuidado. Además, la Junta Cantonal de Derechos realizará el seguimiento respectivo de este caso, que sin duda alguna que no solamente nos ha generado indignación, sino sorpresa para todos por ver las imágenes que, pese que uno, Andrea, en este caso, las hemos tapado, pero igual se nota la agresión y es algo que en verdad escandaliza mucho. Lautaro, se pronunciaron también autoridades tanto del Ministerio de Inclusión Económica y Social, también del Ministerio de la Mujer el día de ayer. De hecho, tenemos los Twitter, en este caso del ministro Esteban Bernal. Me confirma la producción si lo tenemos para mostrarles entonces en nuestra pantalla gigante. Así es, vamos a mostrarles mientras vemos imágenes del pequeño agredido, que reiteramos, esto sucedió en Ambato. Su madre ya fue detenida, ahí están las fotografías de cómo la policía la aprehendió por este delito flagrante, se podría decir, porque incluso hay los videos que permiten darse cuenta que era ella, por la misma vestimenta, de quien agredía al pequeño, al menor de edad, esto en Ambato. Y como les reiteramos, las autoridades se han pronunciado. Ya tenemos aquí, por favor, entonces, si me ayuda a producción, con el tuit del ministro Esteban Bernal, quien él confirmó entonces ayer, fue la primera autoridad que manifestó que efectivamente ya habían identificado a la madre y que ya la habían detenido y que el menor estaba en buen recaudo, en este caso estaba en el hospital. Aquí tenemos el mensaje tal cual expreso del Bernal, que dice: Cristian, gracias por informar esto al periodista que compartió el video. Y Bernal le dice: debo comentarle que la madre ya está detenida y nuestro equipo de protección especial, en coordinación con la DINAPEN de Ambato, está con el niño. Daremos la atención de los servicios del MIES, y es que efectivamente el niño fue trasladado a una casa de salud donde lo valoraron. Así es. Edison, tú seguiste de cerca también el caso el día de ayer, alzaste también la nota, la que acabamos de ver. ¿Qué dice el COIP respecto a la sanción que debe tener una persona que maltrata? Incluso creo que hay agravante por ser menor de edad. Sí, el artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal dice que si es que la incapacidad, digámoslo, si llega de más de 9 días a 30 días, la sanción podría llegar hasta 1 año de prisión. Mientras que si esta incapacidad supera los 90 días, podría llegar hasta 5 años de prisión. En este caso, la policía ha dicho que son 2 días de incapacidad por daños físicos leves, entonces por eso ha dicho que no constituye un delito, más bien, sino una contravención. Exactamente. ¿Cuál sería entonces ahí la sanción para la señora? Seguramente será trabajo social, trabajo para la comunidad. La madre agresora, digámoslo así, o la presunta agresora, se dedica a las actividades agrícolas. Entonces, bueno, esto sería una contravención más no un delito. De 30 a 60 días, me parece que según el COIP sería entonces el tiempo que podría tener de sanción. A propósito del tema, me confirma la producción también si tenemos el comunicado del Ministerio de Inclusión Económica y Social para mostrarle también a los amigos televidentes y que conozcan las acciones que se están tomando dentro de este caso, que por un lado está el tema de separar al niño de, en este caso, la presunta agresora. Digo presunta porque no ha sido sentenciada, pese a que vimos las imágenes. Y aquí tenemos ya el comunicado, Andrea.
Así es, el comunicado lo que dice es que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, informa a la ciudadanía que tras el video que circuló en redes sociales sobre el maltrato infantil ocurrido en el sector en el sector en Ambato, el ministro Esteban Bernal dispuso la activación inmediata de los equipos médicos de protección especial para brindar atención oportuna al niño y realizar las articulaciones pertinentes legales a fin de proteger su integridad física y emocional. Se coordinó además, dice el comunicado, con la DINAPEN para las acciones correspondientes y con la Junta de Protección de Derechos del Cantón Ambato para la garantía de sus derechos. Además, del personal especializado de la Coordinación Zonal 3 del MIES acudió hasta el hospital donde se encuentra el niño para verificar su condición de salud y seguir los protocolos correspondientes a fin de entregar ayuda inmediata. Eso es lo que dice el comunicado entonces de Edison. Nada más un dato para acotar al tema, es que el niño quedó a manos bajo la tutoría de su tía materna. Así es, uno de los familiares. Entonces esto, me imagino, deberá durar varios meses y no es toda la vida ya en custodia de otra persona. Sí, habrá que ver los análisis. Lo cierto, y para explicarlo también, ¿por qué es el Ministerio de Inclusión el que toma este caso? Bueno, porque de todas las carteras de Estado, quien trabaja con los grupos vulnerables, en este caso un menor de edad, viene a ser de un grupo vulnerable, más aún si ha sido agredido, es por ello que son los que tienen que intervenir y encargarse de que este menor tenga un bienestar familiar y en este caso pueda vivir con personas que lo van a tratar bien y va a estar alejado de cualquier tipo de maltrato. Así que con eso creo que podríamos cerrar este tema de maltrato familiar, si se lo puede decir, pero también infantil. Ayer hubo casos de maltrato animal. Así es, vamos a pasar a este un poco diferente, ¿no? Se trata de un caso de maltrato animal. Las autoridades metropolitanas rescataron a una mascota el día de ayer, un perro que recibió lesiones físicas y emocionales por parte de sus dueños. Conozcamos lo que sucedió. Este es Sargento, un pitbull de 1 año y medio que se volvió conocido en internet por un lamentable incidente. En un video publicado en Twitter se observa cómo el sobrino de su dueña lo agrede de manera violenta por cometer una travesura. Que la señora tenía animales de consumo, aves de corral, patos, gansos, gallinas, pollos. El perrito de nombre Sargento, que ya todo el mundo lo conoce, había matado a 2 conejitos. Entonces, el tutor, que la señora mencionó que es el sobrino, que era el dueño de esos conejos, al ver que había matado a sus 2 animales, él reaccionó de esa manera totalmente negativa, ¿no? El hombre lo golpeó con puños, patadas y hasta con una escoba, todo frente a su tutora, que no hizo nada por defenderlo. El hecho sucedió en el sector de Guamaní, en el sur de Quito. La Unidad de Bienestar Animal del municipio identificó el domicilio y efectuó una inspección para conocer el estado en el que se encontraba la mascota. Pudimos evidenciar en el lugar que el animal tenía miedo. O sea, es como que cuando uno se acercaba como que queriéndolo acorralar, el animal mostraba signos de temor, su cuerpo se encorvaba, metía la cola entre sus miembros posteriores. Entonces son signos de que el animal fue agredido. Si bien no sufrió heridas de gravedad, excepto por ciertos dolores que mantiene a causa de los golpes, Sargento fue trasladado a un centro de atención veterinario para que lo valoren y ayuden en el proceso de rehabilitación. Mientras tanto, la Agencia Metropolitana de Control tomará acciones administrativas por la infracción cometida. El causar daños tanto físicos como emocionales es conlleva a una sanción de 10 remuneraciones básicas. Al salario actual son $4.500. Además, el equipo jurídico de Urbaanimal analiza acciones penales que ya contempla la ley contra el agresor. En todo caso, Sargento no volverá al hogar donde lo maltrataban y en 2 meses se espera que esté listo para que lo adopte una nueva familia. Lautaro Andrade, Noticias 7. Nos explicaba Urbaanimal que ellos lo que hacen no es sancionar, que ellos van hacia donde hay una víctima, en este caso un animal, lo recogen, lo valoran, lo llevan a otra parte y luego la acción administrativa, que son estos 4.500 de multa, eso lo hace la Agencia Metropolitana de Control. Pero como cerramos la nota,
el COIP también genera lo que son las penas y las sanciones, porque esto ya es un delito. Así es, del artículo 249 del Código Orgánico Integral Penal señala que quien causa lesiones a animales de la fauna urbana, causándole daño permanente, será sancionado con pena privativa de libertad de 2 a 6 meses, y si la conducta se realiza como consecuencia de la crueldad o tortura animal, será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. No es la primera vez que ocurre este tipo de maltrato animal aquí en la ciudad de Quito, Eddie. Claro, cabe recalcar aquí que la sanción, o por lo menos la denuncia en este momento, cae sobre la dueña del animal, más no el agresor. El agresor es el sobrino, ¿no? Ah, ¿por qué sobre la dueña? ¿Y sobre el agresor? Porque se ha identificado a la dueña del animal, en el predio que vivía el animal. Sí, a ver, el término es tutora. Entonces, si tú eres dueña de una mascota, a ti te llaman como el tutor. Esta tutora, no solamente infringe en el hecho de que ella estuvo presente cuando hubo la violencia contra el sargento y no hizo nada, sino que además, cuando llegó Urba Animal, se dieron cuenta que el perro vivía en malas condiciones, y son más de 2 o 3 contravenciones que también habrían incurrido fuera del tema de haberle golpeado al perro, y por eso ella también sería sancionada por lo que hizo el sobrino, que, como dijimos de la nota, sargento en sus travesuras se comió 2 conejos, porque en esa casa habían animales, y finalmente es que terminan golpeándole de esa forma tan brutal. No me queda claro, entonces, ¿del sobrino no tendría ninguna sanción? El sobrino directamente por la sanción administrativa, por la contravención del municipio, no tendría, porque él no es el dueño, pero penalmente sí. Porque en los videos está que él fue el que golpeó al perro. Más que nada es porque todavía no se ha logrado ubicar al agresor directo, que sería el sobrino, ¿no? Ah, es decir, no lo han encontrado hasta el Todavía momento, no lo han siendo encontrado. que es el familiar del tutor. Exacto, cuando llegaron a la casa estaba la señora, ella explicó, abrió las puertas, pero efectivamente el sobrino no estaba ahí, ella contó lo que sucedió y ya, se llevaron al perro, y ahora sargento en 2 meses podría ser adoptado por otro perro. Y hablando del COIP, lo que tú mencionabas, el primer caso que fue el que dio pie a que hagan todas estas cosas, es Valiente, la perrita que también era pitbull, que le cortaron un pedazo de ojo, la conocí incluso, muy linda y todo, pero lastimosamente fue la primera víctima, la cual, por cierto, su agresor en ese entonces del COIP no sancionaba con pena privativa de libertad. Teníamos una ordenanza, me parece. Hay una ordenanza, pero gracias a ella es que los demás animales agredidos, pues ya ahora eso es un delito penal. Muy bien, 7 de la mañana con 26 minutos. Con esto nosotros nos vamos a una primera pausa, amigos, pero quédense, porque al retornar le vamos a contar cuál es el nuevo desafío viral de TikTok que pone en riesgo la salud de los adolescentes. Ya volvemos. Con 28 minutos, nosotros ahora ya lo tenemos en esta mesa de trabajo al doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por su presencia. Tenemos varios temas de los que conversar, pero yo quisiera empezar pidiéndole su opinión respecto de esta resolución de la Corte Constitucional para dar de baja a los consejeros de participación ciudadana por no posesionar o por no elegir al titular del Consejo de la Judicatura. ¿Qué opinión le merece, doctor? Buenos días, muchas gracias. Considero que vale la pena recordar qué es lo que aconteció durante varios meses. A partir de la renuncia de la presidenta del Consejo de la Judicatura, doctora María del Carmen Maldonado, debía nombrarse al presidente titular de dicho Consejo de la Judicatura. La Constitución del Ecuador establece que el nombramiento del presidente debe provenir de la terna presentada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Digo en forma resumida, la verdad es que enviamos 4 ternas de conformidad con la Constitución del Ecuador. La última terna fue consensuada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia y, lo que es más, integrada por 2 magistrados y una magistrada de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Sin embargo, lo que llega a establecer la Corte Constitucional es que hubo una conducta sistemática, deliberada,
para no nombrar al presidente del Consejo de la Judicatura. Como Corte Nacional de Justicia, yo como presidente de la Corte Nacional, siempre venimos pronunciándonos, en definitiva, luchando para que se respete la institucionalidad y la independencia judicial, entre otras cosas, con el nombramiento del presidente del Consejo de la Judicatura. Esta inobservancia llevó a que la Corte Constitucional, por unanimidad, resuelva la destitución de los consejeros del Consejo que usted menciona. Para que nos quede claro, doctor, entonces el Consejo de Participación, que por cierto todavía no tiene posesionados a los reemplazantes, debe elegir al presidente de la Judicatura de una terna. ¿Esta cuarta terna que ustedes enviaron es válida para seguir con el proceso o la Corte Nacional tiene que enviar una quinta terna? La Corte Constitucional deja incólume la cuarta terna. Esto es, la terna permanece y será el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el que deberá nombrar de esta terna. De otra parte, la Corte Constitucional lo que ha establecido en su sentencia es que de manera temporal el doctor Álvaro Román debe estar de presidente del Consejo de la Judicatura hasta que se nombre al presidente titular. Con eso al respecto, doctor, ¿cuán cómodo se siente usted con Álvaro Román ahora subrogando en el Consejo de la Judicatura, teniendo en cuenta que incluso cuando se fue María del Carmen Maldonado, usted no reconocía a Álvaro Román? Bueno, no se trata de no reconocer al doctor Álvaro Román como persona. No tenemos... No, como dignidad, digamos, como autoridad. De acuerdo. Lo que sucede es que, más que nosotros sentirnos cómodos o incómodos, nuestra tesis jurídica no ha variado, siempre fue la misma, que de acuerdo a la Constitución del Ecuador, corresponde designar al presidente del Consejo de la Judicatura de la terna enviada por la Corte Nacional. De modo tal que esa fue nuestra tesis. Y hasta el día de hoy mantenemos la misma, pero algo más que quiero destacar, esa tesis imperó finalmente por decisión de la Corte Constitucional. De modo tal que no tenemos ningún problema de orden personal, que es lo que creo en concreto. Tenemos que coordinar el trabajo con el doctor Álvaro Román mientras él permanezca. Déjeme decirle algo, hubo cuestionamientos, serios cuestionamientos, indicando de que no era mi atribución designar la terna. Incluso el señor Ulloa se permitió decir públicamente, pretendiendo obligar a que se cambie la terna y que en definitiva nombre el Pleno de la Corte Nacional. Hoy por hoy, la Corte Constitucional ha dejado muy en claro que es atribución del presidente de la Corte Nacional. Es decir, siempre actuamos en respeto del derecho y la institucionalidad, sin perjuicio de que un momento dado, para resguardar la institucionalidad y un espíritu democrático, nosotros concertamos la terna en el Pleno de la Corte Nacional. Doctor, siguiendo también con mi anterior pregunta, es decir, que ustedes entonces no ven que haya tal vez algún problema, etcétera, si es que Álvaro Román se quedara por alrededor de 18 meses, teniendo en cuenta que podría haber un sí en la consulta popular que le impida al Consejo de Participación Ciudadana delegar a un titular del Consejo de la Judicatura. Lo que considero, inmediatamente, digamos. Lo que considero, una vez más, en el marco del derecho, que es nuestra actuación y pronunciamientos, el doctor Álvaro Román debe estar de manera temporal y finalmente debe nombrarse al presidente del titular del Consejo de la Judicatura. Y esto no lo digo yo, obviamente lo expreso porque así dispone la Constitución del Ecuador, pero es la sentencia de la Corte Constitucional la que dispone, y ahora el seguimiento que ha hecho la Corte Constitucional para que en efecto se llegue a cumplir su sentencia. Y de esta manera, ¿qué se hace posible? Yo creo que eso es importante mencionar. De esta manera se hace posible el respeto a la institucionalidad, el respeto a las instituciones democráticas y desde luego, en este caso, a la justicia del Ecuador. A mí en lo personal me ha preocupado esta conducta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque en buen romance debo decirlo. ¿Sabe qué ha significado esto? Significa abuso del poder, abuso de la autoridad para burlarse de la institución del país. Hay que decirlo, y eso penosamente hemos vivido. Ahí quería ir justamente, y tomando también parte de lo que dice mi compañera, ahora dentro de las preguntas se establecería que, si gana el sí, claro, que la Asamblea Nacional designe las autoridades. Con estos antecedentes, doctor, del Consejo de Participación, 4 ternos que no llegaron a buen recaudo en este caso, y lo que usted nos ha comentado de Ulloa inclusive,
¿Cuál es su criterio sobre que ahora sea la Asamblea y que en este caso ustedes envíen una terna que sí será tramitada por un consejo de participación, pero quien decide finalmente es la Asamblea? ¿Esto va a ayudar a acelerar los procesos y que no suceda lo que tenemos ahora? Debo decirlo con verdad, yo no quisiera expresar un criterio sobre eso porque no quiero correrme el riesgo que se piense que mi posición tiene algún elemento, componente político, porque obviamente hay posiciones políticas sobre este respecto. Pero lo que yo sí quiero decir y destacar es de que nosotros en la función judicial sí tenemos una posición clara sobre lo que tiene que ser y a lo que a nosotros corresponde la estructura del Poder Judicial dentro del Estado, que en lo sustancial justamente implica hoy que se respete la norma constitucional, porque no es posible que en la función judicial no esté presidida por quien debe ser de acuerdo a la Constitución, pero algo más, que proviene de la Corte Nacional de Justicia, es decir, desde el ámbito jurisdiccional. Hoy está conformado, de acuerdo a la Constitución, el Consejo de la Judicatura, con delegados de la Asamblea, de la Función Ejecutiva, de la Fiscalía, de la Defensoría Pública. Todos tienen su delegado, menos la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Ya se acerca a un año, me parece que fue el 3 de febrero, cuando renunció la doctora María del Carmen Maldonado. ¿Cómo no nos va a preocupar como función judicial y como país que a través del abuso de la autoridad se burlen del Ecuador y de la justicia del país? Por eso lo que creo es que la decisión de la Corte Constitucional de destituir a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social implica un precedente histórico de decir, se respeta la democracia. Y desde luego, la Corte Nacional de Justicia, que fue la que luchó, la que defendió esta tesis. Eso es importante, pero no es suficiente. Ahora es necesario fortalecer la institucionalidad de la justicia del Ecuador. Muy bien, doctor, por honor al tiempo voy a cambiarle de tema y es respecto de hace pocos días la Corte Nacional de Justicia emitió una resolución respecto de la prisión preventiva. Quisiera en primera instancia que nos explique un poco, que bajemos un poco más al territorio, si así se quiere, en qué consiste esta resolución de la Corte. Bueno, en primer término lo que quiero comentar es que no hay una resolución definitiva sobre este respecto. El día de mañana vamos a seguir debatiendo en la Corte Nacional. ¿Y esto por qué? Porque precisamente sobre este tema que muy breve voy a explicar, existen criterios muy diferentes. El problema es el siguiente. Se puede dictar en un proceso penal una prisión preventiva. Esa prisión preventiva llega a caducar en 6 meses y 1 año, dependiendo los casos. Lo que pasó, por ejemplo, con el caso de Daniel Salcedo, doctor. Ese y tantos otros casos sobre aspectos de esta naturaleza o similares. ¿Cuál es la duda? ¿Qué es el problema que hay que tratar? La norma del Código Orgánico Integral Penal determina que se suspenden los plazos para la prescripción, para la caducidad de la prisión preventiva cuando ya existe una sentencia. Sobre este respecto hay 2 dudas que se han presentado en el país y diversos y contradictorios criterios. Primero, si se refiere la norma a la resolución oral que debe adoptarse o si se refiere la norma a la sentencia escrita. Y naturalmente hay que entender que hay una distancia en el tiempo entre la resolución oral y la escrita. La oral es la que tenemos en audiencia y la escrita la que llega unos días después. Exactamente, tal cual usted lo acaba de exponer. Y la segunda interrogante y duda que se tiene en el país es si basta la sentencia de primer nivel o la sentencia ejecutoriada o firme. ¿A qué nos ha llevado este problema jurídico? Que desde luego, en principio, no es provocado por los jueces, sino por que las normas muchas veces no están absolutamente claras. Pero esto lleva a la responsabilidad del Pleno de la Corte Nacional de Justicia de adoptar una posición que unifique el criterio en el país y que se solucione esta inseguridad jurídica que se está provocando. Sin embargo, aún no existe una decisión definitiva. El Pleno de la Corte Nacional ha asumido la tarea y la responsabilidad de dar una respuesta. Esperamos que en los próximos días, porque resulta que en el propio Pleno de la Corte Nacional de Justicia también existen opiniones diferentes, doctor, pero obviamente habrá que unificar los criterios. 2 preguntas sobre esto. Primero, entonces, para que la gente lo pueda tener claro, Germán Cáceres, que es un ejemplo que todos conocemos, él tiene prisión preventiva. Si esto se aprueba así, él se mantendría en la cárcel durante todo el proceso. No habría el riesgo de que en 1 año, es decir, en enero de 2024, salga. ¿Así funcionaría? Sí, pero no es el único componente, porque hay que notar de que igual, de acuerdo a la Constitución, la prisión preventiva tiene caducidad.
esto es de 6 meses y de 1 año, dependiendo del delito y la pena. Sin embargo, uno de los aspectos que podría provocar, en cualquier caso, y no quiero particularizar, en cualquier caso que se dé en el país, es de que esta suerte de interpretación diferente u oscura de la norma puede llevar a problemas. Por esto se han otorgado habeas corpus, se ha declarado caducidad de prisión preventiva, y desde luego nuestro deber es actuar tal y cual establece la Constitución y las leyes. Ahora, criterio de muchos abogados a los que hemos entrevistado manifiestan que si esta resolución ya entra en vigencia, como usted lo menciona, y ya se le empieza a aplicar, generaría que otra vez haya el problema del hacinamiento en las cárceles, que inclusive se ha dicho que es una de las causas para que haya esta crisis penitenciaria, porque hay mucha gente y además en las masacres carcelarias han sido asesinados ciudadanos que no tenían sentencia de ejecutoriadas, que estaban con prisión preventiva. ¿Cuál es su criterio sobre esto, doctor? Bueno, mi criterio es el constitucional. La Constitución del Ecuador establece de que la prisión preventiva es excepcional, es de última ratio. ¿Qué quiere decir esto? No es la única ni la primera medida que deben dictar los jueces, es excepcional. Hay casos y casos. Los jueces deben valorar en qué casos dictan la prisión preventiva. ¿Pero el grillete no es mejor, quizás? Bueno, depende del caso y obviamente es una posibilidad. Y déjeme decirle que la Corte Nacional de Justicia, en materia de crisis carcelaria, estuvo trabajando y adoptó 5 resoluciones, el Pleno de la Corte Nacional, para efectos de clarificar algunos aspectos jurídicos y cabalmente ayudar a que no se dé o se vaya a acentuar el problema del hacinamiento carcelario. Doctor, y en ese mismo tema también quisiéramos conocer su opinión respecto de estos beneficios penitenciarios que hemos escuchado en los últimos días, del primero con Jorge Glass, la unificación de pena, y el segundo con Alexis Mera, la prelibertad. ¿Qué opinión le amerita? Y entiendo que ustedes están trabajando en reformas del COI precisamente por aquello. Yo creo que hay 2 aspectos que se deben distinguir y decirlo con absoluta claridad. Los jueces, lo único que tenemos que hacer es aplicar las leyes, no hacemos las leyes. Un primer aspecto que se debe indicar, que hay muchos componentes que quizá surgen cuestionamientos, preocupaciones, rechazo, pero que están en las leyes. Y si es que es el caso, debemos hacer un análisis y se deberá reformar por parte obviamente de la Asamblea. Nosotros como Corte Nacional siempre estamos empeñados en aportar con ideas y con proyectos de ley. Presentar un proyecto de Hemos presentado algunos proyectos y vamos a trabajar, no sé si sé exactamente un proyecto, pero cuando menos varias ideas para reformas legales que pretendan solucionar algunos de estos problemas. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, lo que tiene que ver precisamente con la prisión preventiva, lo que tiene que ver con la competencia para materia de garantías jurisdiccionales, lo que dice relación con habeas corpus, con acción de protección. ¿Unificación de penas? Podría ser algunos de los aspectos, se está tratando reformas al Código Orgánico. ¿Cuál sería entonces penal. la sugerencia desde la Corte para esos temas en específico? Por ejemplo, uno de los temas que nos preocupa es el hecho de que, habiendo decisiones adoptadas incluso por la Corte Nacional de Justicia, se pueda adoptar una decisión de habeas corpus en cualquier cantón del país. De modo tal que, si bien es cierto, es un Estado constitucional, eso implica que todos los jueces son constitucionales, hay que analizar con serenidad y con seriedad lo que en la práctica está sucediendo en el país. Brevemente quiero expresarle que decía que hay 2 aspectos. 1, aspectos legales. Y 2, si es que hay casos irregulares, esto es, de jueces que han adoptado decisiones que francamente vulneran la Constitución y las leyes del Ecuador, ponen en peligro la seguridad jurídica del país, pues es necesario identificar esos casos y obviamente sancionar conforme corresponde a derecho. Porque, por ejemplo, en los últimos meses vimos una cantidad de acciones de protección que pusieron inclusive autoridades de Estado y que generó muchas críticas, porque esto entonces impedía que decisiones políticas, por ejemplo, se tomen, y se hablaba de una intervención de la justicia. Eso también se podría analizar. Conozco que hubo 4 reuniones que han hecho ustedes en los últimos días sobre estos nudos críticos que usted menciona dentro del COIP. Así es, nosotros estamos en reuniones con expertos, con diferentes instituciones, trabajando para presentar proyectos. Por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal. Hemos recorrido varias provincias del Ecuador, conversando con juezas y con jueces para presentar propuestas normativas. Es decir, la Corte está trabajando en estos temas intensamente. ¿Qué hacer también en eso, y para no cambiar de tema, qué hacer también con los casos de corrupción en donde aún no vemos que se devuelve el dinero? Cabalmente, entre otras cosas,
esta es una de las preocupaciones que tenemos los ciudadanos y que debo decir que las normas del Código Orgánico Integral Penal no son concebidas, no son de lo más eficaces para conseguir este propósito. También iría por ahí entonces su propuesta. Precisamente en los días que presentemos las reformas al Código Orgánico Integral Penal, ahí vamos a hacer notar, ¿Cuándo va a ser entre otros eso, aspectos. doctor? Que no nos queda claro cuándo van a entregar. Nos dice que quizás no como un proyecto. Entonces, ¿a quién le van a entregar la reforma? En lo que respecta a materia de garantías jurisdiccionales y control constitucional, no necesariamente como proyecto, pero sí un conjunto de ideas. Y en lo que respecta al Código Orgánico Integral Penal, ese sí es un proyecto amplio que pretendemos que apruebe el Pleno, que hemos trabajado en mesas de trabajo en las provincias, Sí. está concluido. ¿De aquí en Ahora cuánto viene tiempo, la doctor? compilación y finalmente la presentación al Pleno. Yo aspiro que sea un mes y medio Muy bien. aproximadamente. De acuerdo. Doctor, Sí. Es por honor al tiempo nada más No que se le preocupe, corte. comprendo. Y solo para culminar, el día de ayer el presidente Guillermo Lasso se ha referido a que van a, o bueno, da a entender que podrían presentar el día de hoy una lista de jueces corruptos. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Yo lo que opino es que tiene que actuarse en el marco del derecho y esto implica 2 o 3 cosas puntuales. Uno, justamente si se llega a identificar casos irregulares, no generalizar al sistema de justicia. ¿Conoce usted de casos irregulares de jueces corruptos? ¿O hay una lista que usted tenga también? Bueno, lo que conozco yo es que existen algunas preocupaciones, denuncias que tendrán que no solamente visualizarse, sino en el marco del derecho tiene que presentarse una denuncia, tiene que seguirse un trámite y si es que en efecto hay un caso irregular, tiene que sancionarse. De modo tal que yo creo que lejos de estar generalizando, qué mejor que se llegue a identificar, pero de forma seria y en el marco del derecho sancionar. A mí me parece que es un aspecto necesario. No hay por qué ocultar ni permitir impunidad en el caso de haber O sea que estará irregularidades. pendiente hoy entonces de conocer la lista también. Por supuesto, estaré pendiente y siempre será en el marco del derecho. Y quiero destacar esto, aunque parezca una expresión trillada, como se suele decir. Lo que sucede es de que el respeto a las normas, a la institucionalidad, es lo fundamental para que con seriedad se pueda construir una justicia mejor e independiente. Doctor, muchísimas gracias nuevamente Gracias por a su usted. presencia el día de Gracias hoy. también a aquí. usted. Muy Conversábamos con Iván Esaquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, y con esto nosotros nos vamos a una pausa, amigos, pero quédense porque al volver les contaremos que Lionel Messi habló por primera vez luego de ser campeón. Ya regresamos. Hola, hola, muy buenos días. Feliz martes, último día de enero por fin, compañeros. Sí, ¿Cómo sí. se sienten al respecto? Parece el 35 de enero ya, pero ya tan bueno, se largo acaba. que ha sido. Pero bueno, eso dicen que el mes de enero es el más largo, el Sí. más tedioso. Es como un lunes larguísimo. Así es, sí, yo me siento Más así. o menos. Pero bueno, vamos a hablar de la información deportiva porque resulta que Lionel Messi dio una entrevista y dijo que se arrepiente de su... Ahí está un extracto de lo que dijo porque fue una entrevista bastante larga. Y de lo que se arrepiente específicamente es del que miras bobo, que ha dado la vuelta al mundo, que ha ganado premios, que ha dado mucho dinero a la gente que se hizo marketing con esta frase, pero él sin embargo después ya en frío ha analizado y dijo no debía haberme portado así y me arrepiento de haberle dicho o de haberle tratado así al jugador y también de haber puesto orejitas de topollillo a Van Gaal, también de Países Bajos, entonces dijo que eso no estuvo bien. En todo caso, se alegra, sí, por supuesto, y cuenta todo lo que ha sido esta lucha por ganar la Copa del Mundo, ¿no? Y da escalofríos, como decías tú. Sí, pero se lo merece, definitivamente se lo merece y ajá, es como que pone la piel de gallina escucharle decir, la Copa me llamaba, me decía, Sí. ahora ya me puedes tocar. Increíble. Espero que tome el ejemplo el señor Messi y se arrepienta de las cosas malas No, que hace, por favor, señor Messi y Lazzaro. yo Pero podemos sí, darnos me licencia encanta a la esa vez. palabra que él dice cuando que vio la copa y la copa le decía, vení, agárrame. Sí, que ya está. Pero bueno, ahora quien ha dado también de qué hablar y no precisamente por ganar el Abierto de Australia, así ha sido Novak Djokovic, que a propósito del... Pero en todo caso, vamos a escucharlo. Argentina nací
Tierra de Diego y Leonel. Tierra de Diego y Leonel. De los pibes de Malvinas. De los pibes del Malvinas. Que jamás olvidaré. Que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar. No te los puedo explicar. Porque no vas a entender. Porque no vas a entender. Las finales. Acá sí se sabe, ¿no? Yo me la sé completa, sí. Pero no quería poner a Djokovic a cantar esa parte. Sí, no podía ser de otra manera porque acá se puso la camiseta de Francia, la camiseta de Argentina, la camiseta de públicamente pues todas menos la de Ecuador. Bueno, en todo caso, él también se viralizó cuando en el gimnasio Novak Djokovic le queda viendo a un compañero y le dice que mira, bobo. Entonces, a propósito de eso, también le hicieron cantar esta canción. Vamos ahora a conversar sobre el tema de Ener Valencia y Moisés Caicedo, porque dio unas declaraciones también el jugador ecuatoriano respecto de lo que está atravesando Moisés Caicedo. Vamos a escuchar lo que dijo entonces Ener Valencia, el capitán tricolor. Busqué el número de Moisés y lo iba a llamar. Y lo tenía ahí para llamarlo, pero ahí me puse a pensar y dije, no, lo voy a dejar tranquilo porque hay momentos que uno quiere estar tranquilo, despejar la mente y pensar cosas en solitario con su familia. Pero yo te lo planteo así, si Moisés hubiese hablado antes conmigo, yo sí le hubiese dicho que no publique lo que publicó. Si lo quería hacer, lo hubiese hecho casa adentro con el club. Porque muchas veces... Bueno, sabias palabras de Ener Valencia. Vamos a ver qué es lo que ocurre entonces con Moisés Caicedo y este impasse que ha tenido con el Brighton por publicar que él sí quisiera irse a otro equipo. Sí, a mí me pareció interesante lo que dijo Ener también sobre que a él también le ha pasado eso mismo y que en algún momento él también no lo dejaban ir, pero tampoco le daban lugar. Y el mensaje no solo es en el fútbol, en la vida entera. No se despida hasta que efectivamente usted sabe que se va a ir. De lo contrario, mejor espérese un poco. Pero bueno, a mí sí me toca despedirme en este momento. Se nos acabó el tiempo. No olviden que hoy a las 17:30 juega la Sub-20, la Mini Tri contra Brasil. Estaremos pendientes para llevarles toda la información más adelante en la noche en Fanáticos. Hoy juega. No me preocupa ese partido. No me preguntes cuánto creo que va a ser. Nos vamos a una pausa entonces. No queremos terminar el noticiero sin antes contarles sobre este nuevo reto que ha aparecido en TikTok. El que se duerme al último gana, o también llamado el reto Clonazepam. Es del último en redes sociales. Este desafío se viralizó en México, pero ya llegó a Guayaquil con casos reportados en Flor de Bastión y la Nueva Prosperina. Expertos señalan lo grave de este tipo de retos. Veamos. Los retos virales que adolescentes y niños de 12 años participan en TikTok o Instagram prendieron las alarmas. Se trata del reto en que los jóvenes toman Clonazepam y se graban con su teléfono las reacciones y lo comparten en redes. ¿Qué es el Clonazepam? Es un peligroso antidepresivo que se vende solo bajo receta médica por el delicado uso para enfermedades mentales como el ataque de pánico o la ansiedad nerviosa extrema. Pueden ser náuseas, mareos, somnolencia, sedación, vómitos, en algunas ocasiones diarreas. Y si la sobredosis es exagerada, pudiera ocasionar la muerte del paciente, ya que la benzodiazepina es un depresor del sistema nervioso central. Y una de las peores complicaciones que pudiera tener un adolescente es morirse. Casos muy específicos, así lo explica la psiquiatra María Luisa Cuesta. Clonazepam, al ser un depresor del sistema nervioso central, este va a causar una depresión en el bulbo respiratorio, se complica a la hora de respirar, entra en apnea, causa hipoxia y entonces la complicación es fatal. Los médicos especialistas advierten a los padres y autoridades educativas a fin de que se enciendan las alertas para evitar consecuencias graves que pueden llevar incluso hasta la muerte. Laura Casagne, psicóloga clínica, lo dice. Esto conlleva una alteración del sistema nervioso central y una descompensación completa, tanto a nivel físico, orgánico como emocional, de aquella persona que lo utiliza. Un caso ocurrido en Colombia cuando delincuentes suministraron un vaso de licor con el fármaco y mataron a un médico por robarle. Ocurrió hace un par de años en Bogotá y ya nos deja un antecedente. Byron Galarza, Noticias 7.
Preocupantes esos retos Sí. que se encuentran en redes sociales, doctor. Totalmente. Y el mensaje a los padres, revise lo que hacen sus hijos, con qué juegan, qué hacen en redes sociales, tengan muchísimo cuidado porque como este reto hay muchos más igual o peor de peligrosos. Así es, con esta recomendación entonces nosotros culminamos esta emisión de Noticias 7, no sin antes desearles que tengan una excelente jornada laboral. Y atención, porque mañana inicia mes, inicia una nueva era en Noticias 7, le tenemos muchas sorpresas, los esperamos mañana a las 7 de la mañana. Que tengan todos un excelente martes.